¿Se acuerdan de esta casa? ¿Cómo olvidarla? Si es donde fue a parar la Tichi y su familia cuando se quedaron sin ni uno en Pitucas y Lucas. Y como esta, muchas casas fueron ícono de las teleseries de todos los tiempos. Y hoy quisimos escarbar en su historia y en cuánto pagan las producciones por el arriendo de estas viviendas. Y si hablamos de casas icónicas de las teleseries, no podemos olvidar la Casita del Telol o la Casona Santa María de Tic Tac, que está en Quinta Normal y hoy es la Casa Cultural de la Comuna. TVN ocupó la fachada de la casa y Chilevisión hizo el programa Umbrales ahí, ya que decían que la casa realmente estaba embrujada. Y una vida nueva que Otra icónica de las teleseries es la Casona de Chicureo, más conocida como Casona de la Geisha, porque Anita Alvarado vivió ahí. Esta pequeña casita la usaron para la producción de Brujas y Canal 13 desembolsó más de 9 millones el año que la arrendaron para utilizar la fachada y el interior de la casa. Pero, ¿cómo eligen estas viviendas? Un poco va a depender del guión del director, como siempre colocan referencias que tienen que ver con la locación y en este caso una locación tiene que ser multidinámica, que tenga cosas como de estética, que tenga buena luz, que tenga bonitos espacios, ojalá sean amplios. Pero ojo, que no solo los dueños de las mansiones pueden hacer negocios con sus casas. Miren que, ¿se acuerdan del almacén de Don Benito en Pitucas y Lucas? Está ubicado en la ciudad satélite de Maipú y fuimos a averiguar cuánto le pagaron a su dueña por grabar ahí. Y nos contó que solo por ocupar la fachada ganaban entre 100 y 200 mil pesos por jornada. Esto por más de 7 meses. No está nada mal, ¿cierto? Bueno, si es para una teleserie o, por ejemplo, pueden ser entre 200 a 300 lucas diarias, pueden ser contratos de un mes, de 2 meses, pueden ser 3 meses. Por ejemplo, si es ficción, trabajas con un poco de presupuesto un poco más alto y estás hablando entre los 400, 600, 1000. Y cuando ya una publicidad grande en servicios, estáis cerca de los 800.000. Y bueno, de ahí uno entra como a negociar también con la gente, porque también uno entra como a trabajar en un espacio que es un poco más privado, que es tu casa, son tus lugares, entonces también es importante como cada uno le da el valor también a su propiedad. Otra casa ícono de las teleseries es esta. ¿La recuerdan? La casa de Jovanka en Romané, ubicada en Mejillones, es una de las postales más significativas de Antofagasta. Y lograr grabar ahí no fue nada fácil, porque es la capitanía, por lo que, por ser un edificio estatal, no querían que fuera parte de una teleserie. Pero finalmente Vicente Sabatini logró convencerlos y desde uno de sus balcones incluso la Jovanka maldijo a Rafael Domínguez a viva voz. Otra de las casas ícono es la de la popular serie Los 80 de Canal 13 y cómo no, si la historia tuvo 7 temporadas y la casa de los Herrera, ubicada en La Reina, era todo un misterio, pero fuentes ligadas a la producción aseguran que solo en la última temporada su dueño habría recibido 250.000 pesos por jornada de grabación solo por la fachada y que en las grabaciones dentro de la casa el valor aumentaba considerablemente. Pero, ¿qué condiciones tenemos que considerar a la hora de arrendar nuestra casa? Generalmente, por ejemplo, si yo, como tú, director de arte, me dice, oye, Ande, tengo que pintar este muro celeste, yo, sí, píntalo celeste, pero déjamelo tal cual como estaba. Entonces tú podés jugar con los colores del interior de la casa, tú podés transformar el lugar, porque eso siempre va a suceder. Uno busca una locación por la estética, por la arquitectura, la luz, no sé, pero a veces el director de arte encuentra cómo mejorar la locación. O el director necesita otra cosa de la locación y saco todo y armo un lugar distinto. Por lo general las fachadas funcionan perfecto en algunas situaciones, pero no al interior. Y tú ahí puedes hacer, por ejemplo, el uso de una fachada, como puedes hacer solo el uso del interior, o solo el jardín, o por ejemplo, solamente lo que se ve de la ventana para afuera. Y ahí tú vas jugando con la locación. Para las grabaciones de Soltero otra vez, además de la fachada de los departamentos, gran parte de las escenas se grabaron en la Plaza Padre Letelier. Y aquí, además de los balcones de Cristi y Álvaro, la producción le pagó 50.000 pesos por jornada a los vecinos por grabar en el parque. Y finalmente, esta ha sido la casa más utilizada para la grabación de teleseries. ¿La reconocen? Sí, chiquillas, es donde vivían los mercader de machos. Y se trata de la ex Viña Tocornal, que le pertenece a la descendencia del presidente Pedro Aguirre Cerda. Esta casa, además
la utilizaron en producciones como Champaña e Infiltradas. Yo no quiero ni imaginarme cuánto habrán pagado por arrendarla. Pero cuéntenme, ¿ustedes arrendarían su casa para grabar una teleserie? ¿Y cuál de estas casas les gustaría conocer? Oiga, ¿usted arrendaría su casa en pos de que su casa, su joyita, aparezca en televisión y además tener unas lucas extras a fin de mes? Bueno, de repente puede sonar muy bonito, muy bonito, pero a lo largo del tiempo, al parecer, la gente que ha arrendado casas no está muy contenta de tener a tanta gente dentro de su casa en horas extraordinarias. Bueno, pero eso te lo tienes que bancar cuando si ya estás recibiendo. Lo que pasa es que no todo lo que brilla es oro, porque muchas veces cuando se arrienda la casa, te dicen, no, vamos a estar un ratito, cortito. La típica, cuando grabas algo, teleseries, cortos, comerciales, oye, es cortito, una cosa cortita, rápida, pero en general siempre hay pormenores que no se consideran y obviamente estás todo el día grabando. Pero tenemos grandes ejemplos de casas famosas, la que salía en la nota, en la que me tocó conocer a mí personalmente, fue la casa de la geisha, que era una casa gigante. ¿Por qué están todos bailando aquí? ¿Por qué viernes? ¿Por qué están todos bailando? Oye, la casa cuando no hablamos, bailamos. Perfecto, la casa de la geisha, una casa gigante, muy al estilo Scarlett O'Hara, de Lo que el viento se llevó. Usábamos las instalaciones, mira, usábamos todo lo que son los baños, nos metíamos al jacuzzi a estudiar, porque tenía un jacuzzi. Espera, tú estudias con el jacuzzi. La casa completa. ¿Viste? Porque estoy segura Toda la casa ocupábamos de la geisha. que en el contrato de la productora, digamos, cuando arrienda la casa, no aparece en ese estilo de... Aparece como, serán utilizadas las instalaciones para grabar escenas, ni sé qué, y vamos a tener cuidado con todos los elementos al interior de la casa. Sí, pues uno tiene cuidado con todos los Claro, elementos, pero todo la el mundo geisha metiéndose ahí en el jacuzzi. en el jacuzzi, pero sin agua. Nos metíamos a estudiar los textos con el jacuzzi sin agua. Cuando esa casa ya no era, además de la geisha. Sí, pues ya no era, y nos acostábamos entre todos en unas camas matrimoniales increíbles que habían, que se ocupaban para la teleserie. Ocupábamos la piscina, era fantástica la Oye, casa. Anto, eso en el caso cuando se utiliza la casa completa, ¿cierto? Se arriendan las instalaciones exteriores e interiores del hogar. Pero hay otros casos, por ejemplo el de Pituca Sin Lucas, que bien detallada la nota, que algunos vecinos de Ciudad Satélite, de Maipú, solo le arrendaron la fachada y los balcones, no la parte interna. Entonces, 200.000 pesos aproximadamente por grabación en la fachada, que utilizaba el antejardín, y los balcones, donde tú bien dices, algunos vecinos que dicen, no, ya, pues quiero entrar a mi casa, qué sé yo, pero ellos reciben la plata. Sí. Pero hay otros vecinos, y en el caso de Pituca Sin Lucas, en la Ciudad Satélite, reclamaron los vecinos de alrededor de esas casas, porque decían, a ver, yo no estoy arrendando mi fachada, No recibo ni uno. no estoy recibiendo ni un peso, Claro. y me están cerrando el pasaje, porque hacen grabaciones en el pasaje. Sí, los vecinos reclamaban que no podían estacionar su auto, donde siempre lo estacionan, lo tenían que dejar fuera del pasaje. Porque que no están los podían- camiones, porque están ni los sé qué, camiones, los tendido trailers. eléctrico, las luces. O porque están grabando en la calle y no pueden pasar autos en ese momento, que una escena que se repite. ¿Y qué pasa no con las puede entrar. grabaciones de noche, por ejemplo, que los vecinos decían, nocturnas. ¿sabéis qué? Quiero dormir y tengo a la Paula Volpato gritándole con los pescados a Rudolfi en pleno pasaje. Se enojaban también y eso fue un mini escándalo. Ay, pero es eso una no lo primera- grabarían a las 12:30 de la noche. Eso lo graban apenas se oscurece, a las 7. Ay, Pero, bueno, oye, ya pero hay el gente- vecino que duerme la siesta a las 7 de la noche, un poco latero. Hay gente que a las 9 de la noche está durmiendo. Pero Y también- una grabación de las 7 se puede extender a las Se 9. extiende Entonces, amigo, muchas veces hasta el mediodía, hasta la múdese al medianoche. campo, donde tenga muchos kilómetros de distancia de otro vecino, porque una ¿Cuántas iglesias ciudad se acuestan como a las apretada 9? como esta. No, pero por ejemplo se graba de 7 a 12 de repente, hay nocturnas, o sea, si partes grabando más tarde, terminas más tarde. El punto es que claramente uno, después no es chistoso porque yo siento que de alguna manera la gente que vive ahí, como decías tú, quiere un poco de intimidad. O sea, al principio entretenido ver a la Ingrid Cruz, a la Paula Volpato, a Rudolfi ahí, por ejemplo, por decir algunos nombres, y después no es tan entretenido porque te sientes invadido, aunque sea la pura fachada, sientes también de alguna manera que, no sé, pues no podías andar en calzones en tu casa. Ay, qué pero sé qué yo. entretenido debe ser ver lo que se está grabando, y uno si ve la teleserie, si la sigue, ya siempre vas un paso más adelante, porque ya sabes por dónde Pero va, no entiendes ya cuál sabes es la si no hubo una continuidad, pelea, pero igual entretenido. Yo lo que le veo malo
que no me gustaría es imaginarme a todo el equipo de producción, dirección, elenco, técnicos pasando por mi baño. Es que eso pasa, po. Que utilicen mi baño medio planeta, ahí después te lo eso sí me... limpia. No, sí te lo limpia, pero igual. No, Pero pero imagínate que tu taza Mira, de baño lo utiliza Álvaro Rudolph. Mi ducha, mi baño. Que lo utilice, ¿quién es el que te gusta? El Cayet, Matías- Cayet. César Cayet. César Cayet, Oye. utilice tu taza del baño. Ahora, también, yo tengo conocido en Ciudad Satélite y decían después de verdad Ciudad Satélite y pasó también con la Viña Tocornal, en el caso de Macho además, que después los turistas, o en el caso de la Ciudad Satélite, gente de Santiago, que iba a conocer dónde era la casa, entonces también se genera una especie de pequeño público, pequeño turista, interno o externo, en relación a esa locación. Viña Tocornal, además, Anto, que tú también tuviste una participación en Macho, que yo juraba que era efectivamente esa casa que nos mostraban de los mercaderes, que era de Viña del Mar, que estaba ahí en Viña, casi en la recta La Salina, me lo imaginaba. Claro, y no, claro, porque claro, es de las claro. Vizcachas, Viña Tocornal. Era Las Vizcachas, donde fue el matrimonio de la Soraya con... ¿Cómo se llama el personaje de Zabaleta? Alex Mercader. Alex Mercader. Oye, pero ustedes se preguntarán cuánto vale o cuánto cuesta o cuánto cobra la gente por prestar su casa, porque antes de dar detalles de los precios, es muy cierto que primero el locacionista, apareció un locacionista ahí en la nota, el locacionista va a buscar casas que les puedan servir para diferentes familias, de las teleseries, etcétera. Debe ir a la casa de los amigos. Y luego de que se comprometen con esas personas que tienen que ver con tipo de barrio, un tipo de construcción, hacen al interior del set, del estudio, la réplica exacta de lo que sería el interior o el afore, o sea, todo lo que circunda, o sea, todo lo que hay adentro de ese afuera que están buscando en esa calle. Y eso es muy interesante porque muchas veces las réplicas son súper fidedignas y son súper fieles a lo que es la realidad. Son más lindas que la casa. Y a veces más linda que la casa. Oye, y puntualmente, ¿cuánto se llegaría a cobrar o cuánto se llegaría a pedir por una fachada? En el caso de las fachadas sin uso al interior, es decir, porque obviamente tú usas la fachada, pero muchas veces necesitas conectar electricidad para los focos, para las luces, y todo eso es un gasto para la casa. O sea, Las fachadas, por ejemplo, las de Soltero otra vez, es una que recuerdo clarito, que era como los balcones. pareados. ah, Los eso es balcones Pedro Valdivia pareados. Norte, claro. Pedro Valdivia Norte. Sí, ¿Cuánto Pedro se Valdivia. podría cobrar por un pedazo de casa, que sería como los balcones? Dicen que alrededor, bueno, según lo que yo entiendo, por lo que yo conozco, que son 150 lucas al día. La nota hablaba de, por al ejemplo, las día. fachadas de Pituca sin Lucas, que eran entre 150 a 200 mil pesos por grabación. es Al decir, mes. Por día. No, era por La grabación. fachada parece que es al mes y al día es cuando entran a tu casa, ocupan el espacio, te piden luz, yo me te acuerdo piden que agua. parte del reclamo de los vecinos justamente era: se está desembolsando 150 lucas diarias y no está pasando ni uno, y más encima yo tengo que estacionar mi auto afuera. Es que eso Ay, tiene sí que que ver la- con el que en el Vecino cual envidioso. entran, ¿cachai? Cuando entras a la casa estás usando espacio, aire, intimidad, pagas al día. Cuando es frontis tengo la sensación que era al mes o a la semana, no lo tengo tan claro. Igual es buena plata. Igual es buena plata. ¿Tenemos un tuit? Tenemos un tuit, mi querida, y dice lo siguiente: Yerka, me daría una lata enorme arrendar, una enorme invasión a la privacidad, Sí. pero una buena opción si faltan luquitas, sin duda, y si uno tiene un sitio donde irse, ponte tú a la casa de un hermano, o una casita fuera de Santiago, Oye, para ojalá, la como diría selfie, Vidal. En imagínate, general. digo, ¡oh, la Antonella está grabando acá en mi casa! Entretenido, Pero es en lo más general la gente entretenido. está viviendo ahí, entonces uno cuando va a grabar está, permiso tía, permiso, hoy sigan en lo mismo ustedes. O si uno trabaja y uno todo el pasa día y para la allá, casa se ¿cachai? queda sola, de repente que esté ocupada durante el día mientras está en la grabación, Y a uno las llega 7 en la llega. tarde, claro, y cada Siempre, uno en general va a su siempre casa. están ocupadas y están vividas las casas, y eso es lo interesante, que también uno Que se haya mete, rastros de gente. uno empieza como a tener una especie de complicidad con la gente que habita esas casas.